Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de Encuentro con Cristo. Nuevamente es una alegría para mí y un privilegio estar compartiendo con ustedes este que será la última prédica de esta serie Reset que hemos compartido con ustedes durante este verano. Estamos ya en el último domingo de febrero, previo a empezar el año realmente. Veremos cómo será, pero confiamos en que el Señor tiene el control de todas las cosas y eso obviamente nos pone en una situación mucho más llevadera, confiando en que Dios está con nosotros. Así que hoy día quiero, como les decía, compartir con ustedes la última prédica de esta serie donde hemos encontrado a distintas personas, distintos seres humanos que se han encontrado con Jesús, que han descubierto su amor, su entrega y con eso han sido literalmente reseteados de lo que están viviendo, de lo que están pasando. Y hoy día vamos a ver este último encuentro de Jesús, un Jesús ya resucitado. Y no solo resucitado, sino que ascendido a los cielos y que tiene un encuentro fenomenal, completamente reseteador con una persona que vamos a ir conociendo en la medida que vayamos avanzando en esta prédica. La historia de hoy está basada en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, y me encanta cómo inicia porque parte diciéndonos mientras tanto. Y es como que, ok, mientras esto está pasando, que se ve mal, porque estamos escuchando de la muerte de Esteban, que fue literalmente asesinado a piedrazo limpio, lapidado por los fariseos por causa de ser testigo fiel de Jesucristo. Mientras la iglesia está siendo dispersada, esta iglesia naciente, otras cosas están pasando también en la iglesia primitiva. Felipe, que es discípulo de Jesús, ha sido enviado primero a Samaria. Allí, junto con Pedro y con Juan, ellos logran que Simón el hechicero se convierta, ¿no es cierto? Felipe después se va de allí por una directa instrucción del Espíritu Santo y se encuentra con el etíope y le comparte del Evangelio. Entonces, mientras, como dice la Biblia, Saulo se iba ahí en contra de la iglesia seguía creciendo y las personas seguían conociendo a Jesucristo y eso es lo maravilloso de esta historia. Aunque Pablo, como dice al inicio del capítulo 8 en Hechos, arrastraba literalmente a las personas a la cárcel, alguno dice así como casi de las mechas, ¿no? Del cabello los jalaba y los llevaba hasta la cárcel, o como dice, respirando o bufando así como un toro embravecido, amenazas de muerte en contra de los cristianos. El Evangelio de Jesucristo no estaba asustado por eso. ¿Por qué? Porque Jesús había infundido su Espíritu Santo en ellos, en esta iglesia naciente. Así que a pesar de esta fiera persecución, ellos seguían adelante. Es más, dejaron que este asunto con Saulo de Tarso se encargara alguien que sí sabía cómo llevar las cosas, cómo hacer las cosas. Jesucristo mismo. Veamos qué es lo que nos dice el pasaje. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. ¡Qué tremenda historia! Hoy día quiero hacer hincapié en 3 puntos.
la visión, la dirección y la actitud. Partamos con la visión. Tener una visión es algo importantísimo. ¿Cuántas veces me ha tocado trabajar en organizaciones que no tienen clara su visión? No saben qué quieren lograr con su trabajo y eso les hace perder energía en el camino. Sin contar, obviamente, la pérdida de recursos personales y económicos. Lo mismo con una persona. Si bien la mayoría de nosotros no anda por la vida pensando en su visión personal, aunque no es malo considerarlo, es importante saber qué queremos lograr, hacia dónde queremos ir y cómo nos vemos de aquí a 5, 10 años. Este tema es para trabajarlo más a fondo, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer en un tiempo más. Pablo, o Saulo, como se llama todavía en esta historia, tiene clarísima su visión. Para él, el cristianismo es una secta terrible que atenta contra Yahvé, pues está poniendo como Mesías a uno que era un hombre simplemente. Y eso va en contra de las Escrituras. Nosotros ya tenemos claro que él no tenía toda la historia completa, ¿no? Pero en su celo y en su afán de querer llevar el judaísmo de una forma fiel, este era un tema importantísimo para Pablo. Bueno, es así como este Pablo, Saulo, que es la forma como los romanos llamaban a un hebreo de nombre Saúl, ¿no? Fue al sumo sacerdote de Jerusalén a pedir cartas de extradición para llevarse presos de forma muy inclusiva, ¿no? Quizás Pablo ya sabía que las mujeres éramos peligrosas dentro de la iglesia, a hombres y a mujeres directito a la cárcel. Tenía una meta, sabía cómo llegar a ella y hace todo por conseguirla. Pero ¿saben? Pienso que la visión de Pablo ya le estaba cuestionando, ya algo le estaba pasando en su mente. Pienso que algo estaba ahí machacándole en la cabeza y prefería moverse, hacer algo que quedarse quieto, porque eso iba a implicar tener que pensar en lo que ya estaba haciendo el Espíritu Santo en su vida. Imagínense, él escuchó todo el discurso de Esteban, lo vio morir, algo le debe estar pasando dentro. Y él era un hombre tan apegado a sus convicciones que no podía haber lugar a dudas en las cosas que él hacía. Por eso tenía que existir una visión más fuerte, más decidora y que coincidiera con sus convicciones más profundas. Esta fue la visión de Jesucristo en el camino a Damasco. Imagínense, van cabalgando a mediodía y de repente un relámpago enorme, lo que significa ver un relámpago a mediodía, ¿no? Una voz que te habla directamente. ¡Qué visión tan intensa! Pero a la vez también espeluznante, ¿no? Te llaman por tu nombre, te identifican a ti. Paradójicamente, esta visión deja a Saulo ciego. Las paradojas de Jesús, ¿no? Cuando nos quiere dar una visión, empieza por transformarnos en ciegos. La segunda cosa, la dirección, ¿no? ¿Cuál es la dirección que lleva Saulo? Es justamente de Jerusalén a Damasco, podríamos decir. De la casa de las personas que seguían a Jesús, a la cárcel, y por qué no decirlo, a la muerte también. Va ahí con algunos compañeros, pero probablemente son un par de matones que le van a ayudar a cumplir su cometido. La dirección del camino trazado por Pablo es, obviamente, intentar acercarse más a Dios, hacer su voluntad dentro de lo que él logra conocer o reconocer. Sin embargo, es Jesús quien se presenta frente a él y es muy explícito. Un relámpago desde el cielo, una caída y la voz que se escucha. En el capítulo 26, de hecho, bueno, hay otras partes, hay otros pasajes en la Biblia también, pero particularmente en este capítulo 26, que está ya al final del libro de los Hechos, Pablo, ya no es Saulo, Pablo le empieza a contar esta historia al rey Agripa, que lo tiene prisionero. Veamos qué es lo que dice.
Pablo le dice a Agripa: en uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Imagínense, Saulo es confrontado por el mismo Jesús, el Jesús que ya había ascendido al cielo, pero aquí se da un espacio para revelarse en forma especial a este hombre. Jesús lo confronta, lo llama por su nombre y le pregunta, ¿no?, ¿por qué está haciendo esta persecución? Saulo probablemente ahí se da cuenta que no estaba persiguiendo a Esteban, que no estaba persiguiendo a los hombres y mujeres seguidores del camino, a los cristianos. Ni siquiera estaba persiguiendo a la iglesia. Estaba persiguiendo a Jesús mismo, a Dios mismo, y es a Él ante quien se confronta. Y Jesús le dice esta famosa frase que en esta versión quizás nos puede quedar más clara, ¿no? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O en esta versión más simple, ¿qué sacas con darte cabezazo contra la pared? Y ahí no puedo evitar pensar que eso era lo que Pablo estaba haciendo en ese tiempo, dándose cabezazos contra la pared, yendo en la dirección contraria, perdiendo el rumbo. ¿Te ha pasado alguna vez que te has enfrentado a una situación donde pensabas que estabas obedeciendo a Dios o lo que te habían contado acerca de Dios? Sin embargo, algo te hacía ver que estabas equivocado. A veces, si bien tenemos buenas intenciones, tenemos mucho argumento retórico, es lo que siempre hemos recibido, lo que siempre nos han dicho. Pero justamente estas acciones están alejadas de la verdadera voluntad de Dios. No solo la voluntad de Dios para nuestras vidas, sino que para la extensión de su reino. La dirección de Dios ya estaba establecida desde hace tiempo. La dirección de Dios era Jesucristo. Es el único camino hacia Él. Jesucristo es el Mesías. Es el Mesías prometido. Es Jesucristo quien debe y puede cambiar la dirección de nuestras vidas. Si no, lo más probable es que solo te estés dando cabezazos contra la pared porque vas en la dirección equivocada. Y fíjense que para reconocer esto hay que ser muy humilde. ¿No les pasa a ustedes cuando se equivocan que les cuesta reconocer, como cuando toman el camino equivocado o te sucede justo lo que te habían advertido que te iba a pasar? Sin contar que después tenemos esa vocecita que a veces no solo está en nuestra cabeza, sino que a veces nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo que nos dicen, te lo dije. Y eso es una gran molestia, ¿no? Es como... ¡arr! Sobre todo para quienes nos cuesta reconocer nuestros errores.
Me imagino que ahí ustedes en la casa se están dando codazos y están diciendo, a ver si te queda el poncho, a ver si te lo pones, ¿no? Pero justamente cuando nos equivocamos, tenemos que ser capaces de asumir la actitud correcta. Y así como ya hablamos de la visión y de la dirección, veamos esto de la actitud. Pablo va a iniciar este relato, o va a seguir este relato, con una actitud prepotente, engreída, autosuficiente, ¿no? Dios necesita de su ayuda. Así que Él se va a encargar de estos seguidores del camino. Hay tanta arrogancia como ignorancia. Y no me refiero a la ignorancia de conceptos teológicos, sino a la ignorancia de una verdadera relación con Jesucristo. Saulo parte desde arriba de su cabalgadura, va a seguir en el suelo y va a terminar siendo guiado como un niñito pequeño de la mano por esta gente que lo acompañaba hasta la ciudad de Damasco. ¿Qué diferencia cuando pensamos en la actitud de Jesús? Jesús, por el contrario, ¿no? Va a partir de lo más humilde, haciéndose un bebé, naciendo ahí en un establo, muriendo en una cruz por nuestros pecados, para al final de los tiempos ser exaltado por sobre todo nombre. ¿Por qué será que como seres humanos tendremos esta tendencia a la arrogancia? ¿Será simplemente por nuestra pecaminosidad? ¿O realmente estamos intentando siempre valorarnos a costa de otros? Qué difícil es luchar contra la arrogancia. Sobre todo, creo yo, en nuestro contexto, ¿no?, de sociocultural que tenemos hoy día. No necesitamos a nadie. Todo ya lo sabemos. Nadie nos puede enseñar nada. Fíjense lo hermoso de este Saulo que, como ustedes saben, ¿no?, se convierte en Pablo después. En su caminar como apóstol también él va a seguir descubriendo que puede llegar aún más abajo, en teoría, ¿no? Porque al comienzo de su ministerio, él parte identificándose como el más insignificante de los apóstoles. Está ahí en 1 Corintios 15:9. Luego se identifica como el más insignificante de todos los santos, cuando les escribe a los efesios. Y finalmente se va a reconocer como el primero, pero de los pecadores. Imagínense, de ser el último de los apóstoles, el más insignificante de todos los santos, y después dice, no, en realidad ninguna de esas, sino que el primero, pero de los pecadores. ¿Y tú? ¿Cómo vas en tu caminar con Dios? ¿Es tu actitud la actitud correcta? ¿O con el paso del tiempo te has vuelto más arrogante y más autosuficiente, llegando a creer que Dios está algo así como a tu servicio? ¿Piensas que eres tan bueno que Dios necesita de tu ayuda? Hoy me gustaría invitarte a hacer un reset en tu vida, a iniciar este nuevo año con una visión, una dirección y una actitud más acorde a quién es Jesús y cómo Él quiere que vivas. Este es un año complejo en lo social, en lo sanitario. ¿Cómo podemos parecernos más a Jesús y tener una visión, una dirección y una actitud correcta? De pronto es tu visión la que necesita un reenfoque. Tienes que meditar qué es lo que quiere Jesús de ti y empezar hoy mismo a enfocarte en esa dirección. ¿Qué tal sería que quizás hoy en la tarde o el próximo fin de semana te pudieras tomar solo 2 horas y pudieras pensar qué es lo que quiere Jesús hacer contigo? ¿Qué es lo que quiere Jesús tener contigo? Jesús tuvo que dejar ciego a Saulo para que él pudiera ver nuevamente.
¿Estás en esa condición? ¿Eres un ciego que cree poder ver? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la visión de Dios para tu vida? A lo mejor el problema está en la dirección. Estás caminando hacia un lugar y te estás dando cabezazos contra la pared. Eres consciente, pero estás tan empeñado en llegar ahí que no asumes que ese no es el lugar donde debes ir. ¿Qué querrá decirte Jesús con este mensaje? Por algo lo estás escuchando. A lo mejor el Espíritu Santo ya hace rato te viene diciendo, por ahí no es, por ahí no es. ¿Por qué estás empeñado en darte cabezazos contra la pared? Te invito a meditar para descubrir si estás en la dirección que Jesús quiere darte. O probablemente es tu actitud. Estás embebido del éxito y del conocimiento. Te han dicho que eres tan grande, tan genial, tan consecuente, que te has dejado hechizar por esa imagen grandilocuente y tienes tanto la razón que te has olvidado de ser igual a aquel que vino a la tierra y se hizo un ser humano para vivir con nosotros. Teniendo toda la razón del mundo, Jesús aún así aceptó ir a la cruz en una actitud sacrificial por nosotros. Jesús efectivamente quiere hacer un reset en tu vida. Y si bien Saulo tuvo que ser humillado antes de este reseteo, también Jesús puso personas que estuvieran con él. Mira lo que dice los últimos versículos de este pasaje de Hechos 9. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. La paradoja. Saulo, a pesar de estar ciego, tiene ahora una visión. Un hombre llamado Ananías que viene donde él, le pone las manos y recobra la vista. Este Ananías también tiene una visión, una dirección precisa, la casa de Judas en la calle derecha, y una actitud sincera, pues expone al Señor su argumento, pero finalmente su actitud es la de obedecer. ¿Quieres tener una experiencia como la de Saulo? ¿O quizás más tranquila como la de Ananías? En ambos casos, Jesús invita a este reseteo. Los dos son reseteados. Y en ambos casos las experiencias son inimaginables. Por un lado, un perseguidor de la iglesia se transforma en apóstol y por otro, un discípulo fiel se transforma en el portador de buenas noticias para este perseguidor. ¿Quién lo diría? ¿Quién se lo imaginaría? Por eso es por lo que te hemos invitado todo este verano a resetearte,
Porque Jesús hoy día quiere hacer algo espectacular contigo. Pero para eso debes tener la visión, la dirección y la actitud correcta. El Señor está esperando por ti. Él quiere darte justamente esa visión. Él quiere darte la dirección para tu vida y quiere animarte a ir creciendo con Él teniendo la actitud correcta. El Señor espera por ti. Anímate a resetearte o a dejarte resetear por Jesús y a descubrir un nuevo camino para tu vida. Les invito a orar. Señor, qué fantástico es escuchar este relato y ver cómo actuaste, no solo en la vida de Saulo, sino que también en la vida de Ananías. Gracias porque en ambos vemos que tú pusiste una visión, una dirección y los animaste a crecer en la actitud correcta. Señor, necesitamos tanto de ti. Necesitamos que tú nos resetees para ser más como tú. Sé que cada uno de nosotros tiene diferentes desafíos en su visión, en su dirección y en su actitud. Pedimos como hijos tuyos, como hijos necesitados, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y limpie nuestra visión, nos ponga en el camino correcto y trabaje con nuestra actitud para honrarte a ti. Señor, nos ponemos delante de ti. Solo tú eres capaz de hacer estos cambios tan diametralmente opuestos como lo fue en el caso de Saulo y también animadores como lo fue en el caso de Ananías. Gracias, Señor, por tu presencia y porque tu Espíritu Santo que estuvo ahí trabajando con Saulo también está trabajando hoy día con nosotros. Te honramos, te bendecimos y te adoramos solo a ti. En el nombre de este Jesús, muerto pero también resucitado, te presentamos todo esto. Amén. Que el Señor les bendiga.